To this computer. Bueno, hermanos, vamos a orar al Señor y vamos a comenzar. Padre, te damos gracias. Te damos gracias por el amor y el interés a tu palabra, Señor, que hay en este lugar. Te rogamos tu sabiduría, Padre, te rogamos tu intervención divina, pues es uno de los libros más difíciles tal vez de interpretar o controversiales, Padre, que ha habido en la historia. Pero un libro maravilloso, Señor, que todo mundo anhela recibir y disfrutar. Señor, en el nombre precioso de Jesús te damos gracias y pedimos tu intervención divina en este momento, Padre. Toma control de todas las cosas de nuestras mentes, quita todo cansancio, todo malestar, toda incomodidad, Señor, y permítenos por el Espíritu concentrarnos en este hermoso mensaje, en esta introducción, Señor, que hoy vamos a hacer, en el precioso, en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén, 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 amén. Bueno, bueno, gracias a Dios por todo lo que Dios nos ha concedido, ¿verdad? Así que vamos a entrarle un poquito aquí um, a las aclaraciones preliminares de este libro. Vamos a hablar un poquito de generalidades, pero vamos a dar una introducción también importante, ¿verdad? Bueno, pues como ustedes saben, el libro tiene 22 capítulos. Son 12,000 palabras en español, ¿no? 9,800 leí en el griego original. Y fue escrita por Juan el discípulo amado. Muchos piensan que su autor fue otro cristiano también llamado Juan, conocido como el anciano, en la segunda y la tercera carta de Juan, pero no, es el discípulo Juan. Juan, ¿verdad? El que se recostaba en el pecho de nuestro Señor Jesucristo. Así que se refiere a eso, ¿verdad? Así que el libro fue escrito en la isla de Patmos. ¿Por qué fue escrito en el exilio, hermanos? Bueno, hay una leyenda que más bien parece ser un hecho histórico que los romanos trataron de acallar, que no saliera a la luz, y fue el hecho de que el apóstol Juan fue el último de los cristianos en sobrevivir, y por no haberse, eh, no haberse, ¿cómo se llama? Um, Negado a negar a Jesucristo, ¿verdad? Fue condenado a muerte, pero como querían que fuera una muerte ejemplar, eh, el, el gobernador, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. No es el emperador romano. Bueno, sí, el emperador romano, pero se me fue el nombre. El César de ese entonces, ¿verdad? Decidió hacer una ejecución pública y freír a Juan en una olla de aceite hirviendo, que más que aceite era como el chapopote que ponemos ahora en nuestras calles. Imagínense eso en Brea, ebullición. Una brea, sí, una brea, tremendamente ahí, ¿verdad? Este, déjeme ver. Um, sí, ya parece que ya está Vicky, en línea. Si estás ahí, amor, no sé si. sí, sí, ya, Ah, gracias, bye. ahora sí, perfecto, perfecto, gracias a Dios. Puedes mutearte ya. Muy bien. Entonces se dice que el apóstol fue condenado a una muerte en un caldero de brea, en un caldero de petróleo, digamos, hirviendo, y pues querían que él muriera a gritos y su piel se despellejara y fuera algo muy horrible para que quedara el precedente de que cualquiera que no quisiera adorar al emperador romano, al César, y acuérdense que era considerado como un dios, y proclamare a otro como Dios, en este caso al Señor Jesús, pues muriera de esa manera. Así que públicamente le dieron la oportunidad a Juan de retractarse, y él dijo que no. Después de tantos años, él ya era un anciano, de haber predicado y de haber seguido a Cristo y de predicado el Evangelio. ¿Cómo se imaginaba que ahora se iba a retractar después de tantos años? Así que pues enojado el emperador mandó lanzarlo, lo aventaron al pozón gigante que habían hecho, y bueno, casi se ahoga, pero logra salir
y todos se quedan impresionados porque no muere, no grita, no se despelleja, y entonces como puede trata de salir y pues hasta un soldado romano lo levanta y lo saca, ¿no? Como puede, ¿no? La verdad, se quedan impresionados y como de acuerdo al código romano de la ley no se puede juzgar a una persona dos veces por el mismo delito, no tenían manera de matarlo porque ya lo habían condenado a muerte y él no se murió. Así que, pues, para que no quedara mal el derecho romano, decidieron entonces silenciarlo, mandándolo a una isla lejana, siendo custodiado hasta su muerte por uno o dos soldados de esa isla. Y fue en esa isla Patmos donde Juan recibió esta revelación maravillosa. El libro se llama Apocalipsis, y Apocalipsis en el griego significa revelación. Y esto es interesante porque algunos han hablado de las revelaciones de Apocalipsis, pero no son las revelaciones, es una sola revelación. Y el libro dice que es la revelación de Jesucristo. Lo que se muestra en Apocalipsis tiene que ver todo con nuestro Señor Jesucristo. Es quitar el velo y que podamos ver a Cristo en medio de nuestras situaciones más adversas, en medio de nuestra historia, en medio de las persecuciones que estaban padeciendo, el lenguaje de victoria, el lenguaje de que Cristo está con nosotros, el lenguaje de que también nos está cuidando, nos está auscultando, nos está juzgando, porque todo el juicio, dice la Biblia, que lo dio al Hijo, y de su victoria final sobre la muerte y el pecado, es el mensaje clave que Dios le da a Juan, y se lo da de una manera muy especial, ¿verdad? Y él lo escribe tal y como lo recibió. Y así que este Apocalipsis en inglés le llaman Revelation, ¿verdad? Pero no significa revelaciones, sino es una sola revelación y es de Jesucristo. Así que quiero compartirles un poquito mi pantalla y quiero ponerles esta, esta pantalla donde está aquí una proyección de PowerPoint. Déjenme ver si la puedo hacer esto más chiquitito. Ajá. Y pasar al siguiente. Ok. El Apocalipsis 1:19. Déjenme quitar un poquito esta pantalla. Déjenme hacerla un poquito más grande haciéndole así. A ver, a ver, así. Muy bien. Ya se ve así mejor, ¿verdad? No sé si se ve así un poquito mejor, ¿verdad? Pero, déjenme poner esto aquí, ¿verdad? En el bosquejo, ¿verdad? De este libro, la Biblia dice en Apocalipsis 1:19, escribe, le dice el Señor, las cosas que has visto y las que son y las que han de suceder después de estas. Entonces, las cosas que has visto se refiere a lo que vio y lo que vamos hoy a intentar empezar en el capítulo 1. Juan tiene una visión de Jesucristo, por eso es la revelación de Jesucristo, cómo se le muestra el Señor al mismo apóstol Juan, ya el Señor coronado, el Señor glorificado, ¿verdad?, en los cielos. Después dice el versículo 1:19, escribe pues las cosas que has visto y las que son. Las que son se refiere a las cosas que ocurrían en las iglesias en los tiempos de Juan, y esto se ve en los capítulos 2 y 3. Y algunos interpretan y las cosas que sucederán después de estas como las cosas que habrían de suceder en el futuro desde el capítulo 4 hasta el final, ¿verdad? Por el momento vamos a dejarlo en este bosquejo general que todo el mundo históricamente ha estado de acuerdo, ¿verdad?, en este bosquejo. Entonces repito, Apocalipsis 1:19, les voy a poner aquí la ficha que dice, déjenme ponerlo en la Reina Valera 60, en el versículo 19, lo dice de esta manera, dice el versículo 19, le dice el Señor, escribe las cosas que has visto
y las que son y las que han de ser después de estas. Perdón, no están viendo la pantalla, déjenme ponérselos aquí, ¿verdad? Aquí está la pantalla. Le dice el Señor Jesús: escribe, Juan, las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. A esto se refiere el bosquejo de este libro. Las cosas que has visto, o sea, lo que yo te he mostrado, las cosas que son, ¿verdad? Lo que está pasando históricamente ahorita con mi pueblo, y las cosas que serán, ¿verdad? Así que sí hay un aspecto futurista, ¿verdad? Hay un aspecto presente y hay un aspecto pasado, ¿verdad? De lo que Juan ya había visto, ya había contemplado con nuestro Señor Jesucristo. Así que, bueno, volviendo a nuestro bosquejo, quiero compartirles, ¿verdad?, que hay 4 maneras de interpretar el libro. En realidad han cambiado estas maneras, pero por lo general podríamos decir que hay 4 maneras de interpretar este libro de Apocalipsis. Una es la alegórica, o también le llaman idealista. La otra es la preterista. Pretérico significa pasado, ¿verdad?, a lo que ya sucedió, que ya fue. La interpretación histórica, y la más clásica de los últimos siglos, es la interpretación futurista. Vamos una por una. En la interpretación alegórica, los que sostienen esta interpretación dicen que el libro se debe interpretar de una manera simbólica, solamente simbólica, y ilustra de muchas formas el constante conflicto entre el cristianismo y las fuerzas del mal, ¿verdad?, recordándonos muchas verdades acerca de Dios, del ser humano, de Satanás, el mal, el juicio y el triunfo de Dios, ¿verdad? Entonces, esta es una forma muy interesante de interpretar el Apocalipsis. Después tenemos la interpretación preterista, ¿verdad? La interpretación preterista sostiene que este libro fue escrito para los cristianos de esa época y punto. Que todo lo que se escribió ya sucedió en el año 70 cuando Israel tenía conflictos, y ahí está todo, ¿no? Entonces el libro, dicen, es solo historia, pero presentada de una manera simbólica. ¿Por qué? Porque tenían miedo de que se identificaran el mensaje de Juan, y entonces a donde llegara esta carta, pues se interpretara que están hablando mal de mí, dirían los gobernadores romanos. Entonces, según esta interpretación, Apocalipsis disfraza el conflicto del cristianismo con el judaísmo y el paganismo, como se vivió en los tiempos de Juan. Disfraza también el conflicto entre Roma y los cristianos, ¿verdad? Entonces, como que pone símbolos para que ellos no puedan interpretar lo que está en eso, lo consideren un sueño, una locura, una indigestión de Juan, ¿verdad? Y no puedan entender lo que los cristianos sí podían entender, pero que el libro ya se cumplió, es solo historia. Esta corriente dice que ya no hay nada futuro, que todo fue el pasado de la época del primer siglo. Existe también la interpretación histórica. Esta tiene y presenta el libro simbólicamente. De acuerdo a ellos, el libro presenta toda la historia del cristianismo de una manera simbólica, desde el tiempo de Juan hasta la segunda venida de Cristo. Todos son eventos históricos. Entonces siempre tratan de analizar que si la bestia es el Papa, que si el falso profeta, si la bestia es Roma, si el falso profeta es el Papa, y cositas así que van ellos poniendo, la gente va tratando de poner, pero nadie se pone de acuerdo cuál es exactamente el orden de la historia, ¿verdad? Entonces todos les dan un simbolismo y dicen, no, aquí Apocalipsis capítulo 5 es tal época de la historia, y vamos en el Apocalipsis 7, y aquí vamos a entrar a esta parte del Apocalipsis, y así se pone, ¿verdad? Esa es una interpretación que por mucho tiempo se llegó a manejar. Y la más reciente, como te digo, es la interpretación futurista, donde esta interpretación reconoce que los primeros 3 capítulos ya se cumplieron, pero de los capítulos 4 al 22 son eventos futuros, todos ellos, que van a terminar y culminar en la segunda venida de Cristo.
La interpretación es literal, pero toma en cuenta los símbolos del libro. Yo quiero confesarles que durante mis últimos años yo me inclinaba por este tipo de interpretación, la interpretación futurista, donde la interpretación era de tipo literal, pero tomando en cuenta los simbolismos del libro. Sin embargo, yo entiendo, ¿verdad?, eh, que esta interpretación tiene ahora una mejor manera de llevarla, ¿verdad? Porque cada una de las corrientes de interpretación tienen sus cosas buenas y cosas que son edificantes y que no puedes desechar, ¿verdad? Porque todas tienen unas bases impresionantes. Entonces te quiero hablar de lo que ahora actualmente los cristianos más equilibrados y balanceados están llevando. Y se llama el acercamiento, se le llama el acercamiento alegórico, perdón, ecléctico idealista. Ahorita te voy a explicar muy bien eso. Y para eso quiero compartirte mis apuntes. Quiero compartirte mis apuntes para que entiendas qué marco vamos a tratar de utilizar, ¿verdad? De compartir para todos ustedes. Bueno, miren, aquí tengo yo mis notas, ¿verdad? Voy a tratar de ampliarme un poquito más, ¿verdad? Voy a hacerlo un poquito más acá. Muy bien. Y para eso voy a hacer el texto un poquito más grande. Voy a también permítame tantito, voy a tratar de que nada más se muestre el puro texto aquí más o menos. Aquí está. Si lo alcanzan a ver, hermanos, por favor, denme feedback. Sí, ¿Sí? Este enfoque es el llamado ecléctico idealista. Ahorita les voy a explicar qué significa ecléctico, ¿verdad? El enfoque ecléctico idealista del Apocalipsis combina la interpretación simbólica, que es el idealismo, o le llaman también antes alegórica. Ahorita voy a explicar la diferencia entre simbólico y alegórico, ¿verdad? El idealismo, con elementos de otras escuelas, como vimos el preterismo, el historicismo y el futurismo, ¿verdad? De por sí, la palabra ecléctico significa combinado. Una persona ecléctica, por ejemplo, es una persona que le gusta combinar muebles modernos con muebles antiguos, verdades antiguas con verdades modernas, que trata de tener lo mejor de todo, ¿verdad? Lo más bonito, que no se cierra solamente a un solo enfoque, sino que es una persona más balanceada. Eso es lo que significa un gusto ecléctico, que te gusta comer de todo, por ejemplo, ¿verdad? Que escuchas muchos estilos de música, no solamente dices este y no otros más. Eso significa la palabra ecléctico. Idealista tiene que ver con este método y ahorita van a ver por qué, ¿verdad? Para entenderlo como una lucha atemporal entre el bien y el mal. O sea, el Apocalipsis, además de poderse ver como algo futurista, en realidad no tiene tiempo. La lucha entre el bien y el mal siempre la vamos a tener. Cristo dijo que siempre va a haber lucha espiritual y que estamos en una guerra contra el enemigo. Entonces, hay que entender, de acuerdo a este enfoque idealista, una lucha que no tiene tiempo entre el bien y el mal y que se aplica a toda la historia, pero con cumplimientos históricos específicos. Como les dije, me gusta más este enfoque porque sí habla de hechos históricos específicos, pero no de una manera tan forzada como lo hace la posición histórica, ¿verdad? Los puntos claves del enfoque ecléctico idealista es, primero, el idealismo. Interpreta las visiones como verdades espirituales atemporales y no necesariamente como eventos históricos o futuros específicos, representando la batalla continua entre Dios y el mal. Desde el primer capítulo vemos al Señor con ojos de fuego, pies de bronce bruñido, una espada, coronas, esto. Es un lenguaje de una visión, pero que tiene simbolismos maravillosos para nuestra vida, ¿verdad? Y no necesariamente es algo que nosotros debemos entender literal, ¿verdad? Sino que es parte de la visión y por eso este método toma mucho el significado simbólico de toda la lectura de Apocalipsis.
Y es ecléctico porque el eclecticismo significa combinación, como les expliqué. ¿Qué es lo que combina? Bueno, del contexto histórico o del preterismo, reconoce que el libro fue escrito para cristianos del primer siglo que estaban bajo persecución romana. Me gusta porque es correcto. O sea, uno debe ver precisamente el libro de Apocalipsis como eso, como un libro que fue escrito por un autor con una audiencia determinada en una época determinada. Y la época era la persecución de la iglesia de Jesucristo. De hecho, por eso estaba Juan en la isla de Patmos, exiliado, torturado, por así decirlo, ¿verdad? Castigado, hecho a un lado, segregado, para que no siguiera predicando el Evangelio. Así que en el eclecticismo idealista se reconoce que el libro fue escrito en el primer siglo a cristianos que estaban perseguidos por el Imperio Romano. De la historia continua del historicismo ve el cumplimiento de principios espirituales a lo largo de toda la época de la Iglesia, de toda la era de la Iglesia. Hermanos, esto es maravilloso porque podemos ver los principios de Dios que no tienen tiempo. Se aplican en cada momento de las vidas de los cristianos y la vida de nosotros. Me gusta mucho este enfoque porque nos pone un mensaje actual a cada uno de nosotros. No es algo que vamos a esperar o algo que ya pasó, sino algo que estamos viviendo todos los cristianos en esta época y que por supuesto cada día que se acerca más la época del fin, estamos entendiendo que todo esto se está dando. Y algo muy bonito, que también toma del futurismo la consumación final. O sea, en esta posición se acepta que eventos como la segunda venida, el juicio final y la nueva creación, la nueva Jerusalén, son eventos futuros literales. ¿Me estoy explicando? Cristo va a venir por segunda vez, va a haber un juicio final, va a haber una nueva creación, Dios va a regenerar toda la creación, y son eventos literales, pero que están totalmente en el futuro. Y no sabemos si es un futuro cercano o un futuro mediano. Lo que sí intuimos por las señales es que ya se acerca ese tiempo, ¿verdad? Ahora, el propósito es que en lugar de ser un mapa cronológico y de ver Apocalipsis como un mapa cronológico y estar adivinando y poniendo fechas y equivocándose, como hacen muchas personas que tienden a ver el libro de esa manera y empiezan a ver y empiezan a preocuparse y empiezan a postear si fulano de tal es el anticristo, si Trump es el falso profeta y tantas cosas así que nos distraen del propósito de evangelizar, del propósito de crecer, de servir, de seguir extendiendo el reino de Dios, de leer, de orar, de testificar, de ayudar a los pobres, etcétera, por estar viendo y poniendo fechas y poniendo personajes. En lugar de ser un mapa cronológico, el libro se interpreta como una revelación de que Dios va a vencer el mal, animando a la perseverancia de todos los santos de Dios, a que perseveremos, a que continuemos en cualquier época de la historia. ¿Me estoy explicando? Este método busca maximizar las fortalezas de cada escuela de interpretación. Por eso creo que si le damos este enfoque vamos a encontrar lo mejor de todos los mundos, reconociendo que el Apocalipsis tiene una aplicación ideal, que nunca falla, perenne, una aplicación que no expira, que continúa. Eso se le llama idealismo. Y un contexto original, que es el preterismo, donde fue escrito por Juan en el primer siglo, y un cumplimiento final, que es el futurismo. Cristo viene por su iglesia, viene a establecer su reino, etcétera, etcétera, etcétera. Así que esto es maravilloso, ¿verdad? Este método sostiene que Apocalipsis no narra precisamente eventos históricos específicos, pasados o futuros, porque no te da fechas, no te da el nombre de los personajes, hasta dice que cuentes el número de la bestia. Por ejemplo, ese contexto, no sé si algunos lo saben, pero el número de la bestia famoso 666, escúchenme bien lo que voy a decir, en la historia del cristianismo ese número ha cambiado. A veces ha sido 660, 664, 668, y tú te quedas así, ¿pero por qué? Bueno, porque ese número es el número simbólico
del maloso de la época, me explico. Y si tú cuentas los nombres y ves las letras y todo, ya en algunos casos no son 666, sino son otros, ¿verdad? Entonces, cuando dice cuenta el número de la bestia, se refiere a una bestia no de un solo lugar, sino a las diferentes bestias que han estado en la historia, ¿verdad? Y por eso yo me quedé sorprendido cuando supe esto, ¿verdad? Que el número 666 ha cambiado en la historia. Y dije, ah, caray. Entonces eso me ayuda a entender que a veces queremos literalmente estar contando y cuántas veces se dijo, oh, el nombre Barack Obama son 666. Y sí era 666, pero otros también han llegado al 666. Entonces, ¿quién de todos es? La respuesta es todos ellos. ¿Me estoy explicando? Todos ellos. Y en la historia ha habido otros cambios de esos números. Cuando se ha transcribido la Biblia y se ha copiado, se ha cambiado ese número porque al contarlo, como no se puede hablar directamente, ¿verdad? Como ahora nos pasa con YouTube y Facebook, que no podemos mencionar ciertas expresiones, ciertas palabras, pues en ese entonces con la persecución menos, y en la Edad Media pues mucho menos. Por cualquier cosa te tildaban de brujo, de hereje, y te quemaban vivo, ¿verdad? En la Santa Inquisición, que de santa no tenía nada, era más diabólica que nada. Así que, hermanos, ese número ha estado cambiando. Ese es un ejemplo nada más para que te des una idea de que no debemos ser tan dogmáticos en declarar este es fulano y este es sutano y va a ser fulano. Sí, hay muchas suposiciones, unas muy buenas, otras medio locas, pero nosotros tenemos que ir viendo y estar con Dios, cualquiera que sea la cosa, y estar discerniendo y siempre enfocados en Jesucristo. El libro nos habla del triunfo de Cristo en nuestra vida diaria, el triunfo del Señor en nuestra vida diaria. Déjenme volver a continuar aquí con mis apuntes. Mira, este método, que se quite esta banderita que me estorba. Este método sostiene que Apocalipsis no narra eventos históricos específicos, sino la lucha eterna entre el bien y el mal. Por ejemplo, en símbolos, no representan personas reales como Nerón o un papa específico, sino conceptos como la tiranía, la corrupción, la fe, etc. Después van a tener sus caras, yo lo sé, pero en el Apocalipsis no debemos estarle buscando. El propósito es alentar a los cristianos de todas las épocas. Aquí la parte clave de esta es de todas las épocas. ¿A qué? A resistir el mal. El libro es un drama teológico sobre la victoria final de Dios. Siempre el Señor va a darnos la victoria. Por eso el cristiano sabe que todas las cosas que nos suceden son y obran para nuestro bien. Inclusive una tribulación, ¿verdad? Se dice, ¿verdad? Y se pelean los cristianos para decir si los cristianos vamos a pasar por una gran tribulación, o ya estamos pasando, o seremos arrebatados antes de la gran tribulación, y nos metemos mucho en conceptos. Yo prefiero prepararme para una persecución, prefiero prepararme espiritualmente para resistir todas las tentaciones que tengamos, porque a lo mejor nosotros en este lado no pasamos las persecuciones que ya están pasando nuestros cristianos en África y en Asia. Nuestros hermanos están pasando una tribulación fuerte. Claro que Cristo habló de una tribulación global, ¿verdad? Que todavía no se mira. Bueno, así que la naturaleza de esta interpretación es que hay un tema teológico recurrente en todo Apocalipsis, la victoria de Dios sobre el mal. Ahora, repito, para que entendamos nuevamente, se llama ecléctico porque toma lo mejor de otras escuelas de interpretación para dar una visión más completa. Por ejemplo, del preterismo, acepta que el libro tuvo un significado real para los cristianos del siglo I que sufrían bajo Roma. Del futurismo reconoce que el libro culmina con el regreso físico de Cristo y el juicio final. Y del método alegórico o del idealismo, utiliza la interpretación simbólica para aplicar las lecciones espirituales a la vida de la iglesia de hoy. Por eso cuando vemos el mensaje a las iglesias, aunque está escrito, por ejemplo, a la iglesia de Éfeso, que es una de las que empieza, ¿verdad? Este mensaje, la iglesia que perdió su primer amor, termina diciendo,
el que tiene oído, escuche lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Está escrito para Éfeso, pero finalmente el mensaje es a las iglesias. Y no se refiere solo a las iglesias que estaban ahí, sino a todas las iglesias de todos los tiempos. Por eso es relevante el mensaje de Apocalipsis para nosotros. Podemos aprender de no enfriarnos, de no darle lugar al enemigo y tantas verdades maravillosas que vamos a descubrir y aplicar a nuestras vidas a través de esta interpretación que toma lo mejor de todas las interpretaciones. No deja de ser futurista, no deja de ser preterista, no deja de ser histórica y no deja de ser simbólica y que aplica estas verdades a nuestra vida diaria. Por eso es importante leer Apocalipsis y por eso la mayoría de los que se acaban de convertir sienten un vivo deseo por leer ese libro. A veces decimos, ay, es morbo. No, lo que pasa es que es la revelación de Jesucristo y el Espíritu te lleva a leerla, a buscarla. Yo lo he leído varias veces, ¿verdad?, en mi vida. Pero ahora que entiendo su significado y ahora que puedo aplicarlo, y es más relevante, ya no es leerlo por leerlo, imaginarme las películas que han salido, tanta imaginación que hay, ¿verdad? Y es bonito, ¿verdad?, a veces distraerse con cosas así, pero realmente perdemos el sentido más importante de Apocalipsis, que es la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Así que es muy importante. Ahora, quiero antes de comenzar, ¿verdad? Y yo sé que esto es una introducción, por supuesto. Les dije que iba a ser una introducción de Apocalipsis. Quiero llevarlos, ¿verdad?, a un entendimiento muy importante y para eso también escribí al final unas notas en mis apuntes. Déjenme llevarlos a esto. Bueno. Los pilares de esta interpretación que vamos a tratar de llevar a cabo es la recapitulación. En este modelo de interpretación creemos que el libro no es literalmente cronológico, que las visiones, ya sea los sellos, las trompetas, las copas, son diferentes formas de contar la misma historia de la historia humana en general, que es atemporal, o sea que los juicios descritos pueden ocurrir en el año 100, en el 1500 o mañana mismo, que son patrones de cómo el mundo se opone a Dios. Y en realidad, si te das cuenta, siempre se ha opuesto. La homosexualidad ha existido desde miles de tiempos. La trata de blancas ha existido miles de años. O sea, nada es nuevo. Dice la misma Biblia que todo vuelve a lo mismo. O sea, vuelve a ser lo primero, vuelve a ser lo último y lo último vuelve a ser lo primero. Pero lo más interesante es que el énfasis está en la soberanía de Dios. No importa cuán poderoso parezca el monstruo, la bestia, el mal, Dios ya ha ganado la victoria, como dice Apocalipsis 12, a través de la sangre del Cordero, de la palabra de nuestro testimonio y de menospreciar nuestras vidas hasta la muerte. Las ventajas de este enfoque es que tiene mucha relevancia, hermanos. El libro siempre tiene algo que decirnos. No hay que esperar hasta el fin del mundo para entenderlo. Siempre tiene algo para advertirnos, para edificarnos. Y otra cosa que es muy importante en esta época, hermano, pon mucha atención con esto. La manera de interpretarlo de esta manera evita que caigamos en el sensacionalismo. Porque no intenta este método adivinar fechas, ni identificar personajes políticos actuales con la bestia, por ejemplo, ¿no? ¿Verdad? No, que si el cuñado de Trump es el anticristo. Hermanos, la Biblia habla que ha habido muchos anticristos, que ese espíritu está desde los tiempos de Pablo, y desde ahí empezaron los últimos tiempos, la Biblia lo dice. Y el foco de todo el Apocalipsis, y más en este tipo de interpretación, que es para mí el más balanceado y el más completo, mantiene la atención en una sola figura, y se llama Jesús de Nazaret. Él es el vencedor, en lugar de centrarse, como muchos se centran, en los desastres naturales, en las plagas, en las copas, en los terremotos, en todo lo que va a pasar o está pasando o ha estado pasando durante toda la historia, hermanos. Así que, hermanos, pues creo que esta manera de interpretar, tomando lo mejor de las 4 escuelas más populares de interpretación, nos va a ayudar, hermanos, a sacarle un jugo maravilloso. ¿Qué les parece, verdad? Pero para esto yo quiero explicarles un poquito la diferencia entre lo que es
lenguaje alegórico, lenguaje figurado y lenguaje literal. Voy a repetir. Existe una diferencia entre estos tres conceptos, pero mucha gente los identifica como lo mismo. Y esto es importante cuando estudiamos o vamos a ver un libro como Apocalipsis. Entonces repito, una cosa es lenguaje alegórico, otra cosa es un lenguaje figurado y otra cosa es el lenguaje simbólico. Y para poderlo entender mejor, lo voy a dividir solamente en dos. Hay dos tipos del uso del lenguaje. Si tienes alguna pregunta, abre tu micrófono y ¿cómo se llama? Y comparte. De hecho, sería bueno hacer una mini pausa, ¿verdad? Por si alguien tiene una pregunta ahorita con estos cuatro enfoques y el que queremos nosotros ahora tomar como, creo, el enfoque más completo, más maduro y más teológico del libro de Apocalipsis. ¿Hay alguna pregunta hasta ahorita? ¿Se está entendiendo este enfoque ecléctico que toma lo mejor de las cuatro posiciones? ¿Se está entendiendo? Sí, sí se está entendiendo. A ver, muy bien. Fernando, ¿ibas a decir algo? No, digo que sí, sí se está Sí, entendiendo. ok, muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? Bueno, vamos entonces a esta aclaración importante porque Apocalipsis llega a malinterpretarse por no distinguir entre estos tres conceptos. Repito, una cosa es hablar en un sentido alegórico, otra cosa es hablar en un lenguaje figurado y otra cosa es el lenguaje simbólico. Pero para poder entender esta diferencia entre los tres, que muchos creen que es lo mismo, alegórico, figurado y simbólico es lo mismo, y no es lo mismo. Pero para poder entender, en general hay dos tipos del uso de nuestro lenguaje, en todas las lenguas. Uno es el uso alegórico. Cuando alguien habla o escribe alegóricamente, se entiende que dentro de las palabras del texto hay un significado encriptado, para usar un método moderno, ¿no? Un método encriptado, ¿verdad? Que no se puede entender, que no es literal, que se está hablando en clave, para que me entiendas. Donde cada persona que lo lee, asigna el significado. Cada persona le puede dar un significado diferente. Por eso alegorizar es atribuirle significados encriptados a las cosas. Por eso hay muchos cristianos que alegorizan todo, ¿no? Y no, que aquí esto significa, que quién sabe qué. El texto no dice nada de eso, ¿verdad? El contexto no dice nada de eso. Y ya estamos interpretando aquí y nos vamos, como decimos por ahí, por las tortas, nos subimos a la nube, no sé qué nos pasa, y empezamos a encriptar, a poner mensajes encriptados y alegorizamos el lenguaje. En este tipo de lectura, el receptor es el que le asigna el significado. Por lo tanto, el significado siempre va a ser variable. Cuando amaneces de buenas le das una interpretación diferente, y amaneces de malas le das otra interpretación. Te fue mal, y ya estás viendo en tal parte, por esto me fue mal. Te fue bien, en la misma parte dices, no, es que esto simboliza la victoria. Dices, wow, hace una semana era la derrota y ahora es la victoria. ¿Qué está pasando? Bueno, está alegorizando. Está poniendo un lenguaje encriptado, en clave, al escrito que está, ¿verdad? Entonces, ese es un tipo de uso del lenguaje. El otro es el uso del lenguaje literal. En a diferencia del primero, el significado es asignado por el emisor, o sea, por el autor, por el escritor, ¿verdad? El que dijo, bueno, estoy escribiendo algo en un contexto. Él es el que delimita el mensaje y él es el que asigna su significado. Cuando Pablo habla, estoy hablando de esto, estoy hablando de lo que sigue, y por eso siempre en una buena interpretación uno tiene que ver de qué está hablando el autor, a quién se lo está hablando, qué uso del lenguaje está usando, ¿verdad? Está hablando literalmente, pero ahora vamos a explicar. Aún en el método literal incluye figuras de lenguaje poético.
no se interpretan literalmente algunas cosas dentro del lenguaje literal, pero el significado sigue siendo definido por el emisor, no por el receptor. A ver, vamos a tratar de explicar esto que parece confuso. En el anterior, en el lenguaje alegórico, el significado se lo asigna el que lo lee. Pero en el lenguaje literal, además de la literalidad literal de 3 manzanas, y tú dices, está diciendo 3 manzanas, ¿verdad? Entonces te ves tú 1, 2, 3 manzanas. Pueden ser verdes, pueden ser rojas, pueden ser amarillas, pero son manzanas, ¿no? Pero de repente, el autor mete una metáfora o mete un símil. Por ejemplo, cuando Dios nos compara en la Biblia con las águilas. Las águilas es un animal que existe, literal, ¿verdad? Tiene alas, vuela, tiene ciertos comportamientos, y Dios nos compara con las águilas. Nos rejuvenecerá como el águila, ¿verdad? Como el águila pondremos nuestro nido en la roca, que es Cristo, ¿verdad? Entonces existen metáforas, existen similitudes o semejanzas. También conocemos, el que más conocemos, las parábolas, ¿verdad? Cuando Dios habla, el Señor habla de la parábola del sembrador, ¿verdad? Y compara la tierra con el corazón de los hombres y la manera de recibir el evangelio, ¿verdad? Pero existen otras, las sinécdoque, que no tengo tiempo de explicarlas, ¿verdad? Cuando se toma el todo, una parte por el todo, ¿verdad? Cuando se dice, por ejemplo, 10 cabezas de ganado, ¿no? 10 cabezas de ganado bovino. Pues no está literalmente hablando de 10 cabezas solamente, sino cuando dice cabezas está hablando de todo el animal, no de su cabeza solamente. Entonces se toma una parte por el todo, o el todo por una parte también. Entonces hay una serie de figuras gramaticales larguísimas y no quiero yo distraerlos mucho con eso, porque la verdad no está tan fácil distinguir una de la otra. Yo todavía, sinceramente, me confieso una persona que se confunde con las figuras retóricas, le llaman así, con las figuras del lenguaje, pero todas están dentro del simbolismo, dentro del literalismo, porque el mismo libro te da el significado. El mismo contexto te explica lo que significa la vid y los pámpanos. Yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. Un pámpano que no da fruto, es cortado, es quemado, etcétera, no sirve para nada. Entonces está hablando de un árbol verdadero, pero está diciendo yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. Ahora, somos los pámpanos, literalmente no somos pámpanos, pero ahí nos está comparando es una parábola, ¿verdad? De cosas reales con un significado diferente, con un enfoque especial, con un mensaje. Bueno, dentro de estas figuras de lenguaje poético en el tipo de interpretación literal, también están las alegorías y también están los simbolismos. Pero atención, una cosa es el lenguaje alegórico y otra la alegoría. En una alegoría sigue teniendo el receptor la interpretación. Te está diciendo a quién representa. No te deja a ti para que tú interpretes y empieces a sacar y encriptar mensajes que ni siquiera están ahí, ¿verdad? Empieces a buscarle 3 pies al gato, como se dice a uno. El lenguaje alegórico es el acercamiento para interpretar. Es uno de los 2 acercamientos. Hay 2 acercamientos. Acercarnos al texto alegóricamente o literalmente, pero que incluye símbolos, que incluye alegorías. La alegoría está insertada en el texto literal. Un ejemplo es Gálatas capítulo 4, cuando Pablo habla de Agar, de Sara, de Ismael, de Abraham. ¿Se acuerdan de eso? El mismo Pablo dice que es una alegoría. Está usando a Sara como el pueblo escogido, ¿verdad? A Agar, ¿verdad? Como la que no va a heredar, porque no era el plan de Dios. Ismael es hijo de Abraham, pero no es el hijo de la promesa. Isaac es el hijo de la promesa. Entonces utiliza esa historia para explicarnos la ley y la gracia, para explicarnos la salvación. Entonces es una alegoría, pero que se interpreta por el mismo autor en el texto literal. Por ejemplo, les dije la vid y los pámpanos.
Ahora, un símbolo, mis queridos hermanos, es una palabra, es una sola idea. Por ejemplo, si yo te pongo ahorita y te pinto un hexágono rojo y le pongo un palito, la mayoría de nosotros va a decir señal de alto, porque la señal de stop es un hexágono color rojo. Aunque no le pongamos la palabra stop o alto como en México, ¿ven? El hexágono rojo puesto en un lugar nos dice que ahí nos debemos detener. Es un símbolo, pero es un símbolo para todos aquellos que lo entendemos, que estamos en el contexto, que manejamos un auto. En países donde no hay, o en aldeas donde no existen los autos, eso no tendría ningún sentido. Dirían, es un plato, es una cosa ahí rara de color, no sé, alguna fruta roja le dirían de color, no sé, pitaya o algo así, ¿no? De color rojo. Por ejemplo, cuando nosotros vemos el simbolito también de un hexágono y vemos a una familia, ¿verdad? O no es hexágono, es un rectángulo, ¿verdad? Y vemos pasar a una familia, ¿verdad? De la calle. ¿Qué simboliza eso? Bueno, que manejemos con cuidado porque ahí pasan las familias, porque ahí van a pasar a la escuela, o cuidado, manejemos con cuidado. Es una zona de casas, es una zona habitacional, por lo tanto recuerda que son 25 millas máximo, ¿no? No dice que vayas a 25, sino que máximo a 25, ¿no? Nosotros siempre vemos el límite como la velocidad que debemos ir, no, es abajo de eso, ¿verdad? Pero muy pocas veces lo respetamos. Hermanos, esos son símbolos. Entonces, cuando ves en el Apocalipsis que nadie era digno, pero que el león de la tribu de Judá es el único digno, a ver, ¿está hablando de un león literal? No, No, es un símbolo, ¿verdad que sí? De hecho, cuando hablan del león de la tribu de Judá, y dice Juan, y vi yo a un cordero como inmolado, y te quedas así, pues ¿cómo? No que león, sí, porque el león y el cordero son son el simbolismo de una sola persona, ¿verdad? la representación de una persona. La representación de una persona con dos aspectos de su persona. ¿Y ese quién es? Nuestro Señor Jesucristo, el único digno de abrir los sellos, ¿verdad? Así que no te entristezcas, hay uno digno, y por eso nosotros tenemos la victoria. Se pueden abrir los sellos, se puede conocer las revelaciones de Dios, porque Cristo es el digno, ¿verdad? El digno Dios. Así que, hermanos, no confundamos alegorizar con lenguaje alegórico o simbólico, ¿verdad? El Apocalipsis tiene muchas partes simbólicas, muchas partes alegóricas, pero nuestra aproximación al texto es del tipo literal, no del tipo alegórico, donde cada uno le pone su significado, donde la historia le van cambiando, etcétera, etcétera. No. Entonces, repito, para los que se conectaron un poquito más tarde, nuestro acercamiento va a ser del tipo ecléctico idealista, y si no lo viste al rato voy a publicar esta reunión, ¿verdad? Para que lo entendamos, pero significa eso, ¿verdad? Tomar lo mejor de todo y empezar a vivirlo para nosotros. Entonces, sin más ni más, vamos al primer capítulo a leer el prólogo del libro. Fíjate que este libro tiene un prólogo, y el prólogo siempre explica de qué va a tratar el libro. Así que el apóstol le hizo un pequeño prólogo a este libro, ¿verdad? Lo escribe de esta manera. Así que vamos a la palabra del Señor y vamos a mirarlo, ¿verdad? Bueno, el libro comienza con la palabra Apocalipsis. Revelación es la traducción de la palabra Apocalipsis. Entonces, como les decía al principio, este libro es la revelación de Jesucristo. Es como cuando uno quita el velo de una estatua, ¿verdad? Que estaba haciendo un escultor, y el día de la inauguración la tienen tapada, y en ese momento quita el velo y se revela, se da a conocer al Señor Jesucristo en este caso. Esta revelación la recibió Juan, y es la revelación de Cristo Jesús. Dios se la dio, dice. Esta es la revelación de Jesucristo que Dios le dio. No fue un pasón de droga, ¿verdad?
No fue que no había comido y empezó a ver alucinaciones, no, Dios se la dio con un propósito, manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Siempre que se usa en el Nuevo Testamento la expresión los siervos del Señor, se habla de personas rendidas a la voluntad de Cristo, esclavos de Jesucristo, siervos de Dios. No todos los que se dicen servidores de Dios tienen una actitud de siervo, ¿verdad? Muchos tienen la actitud de Señor. Pero dice que esta revelación fue para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. De ahí se toman los preteristas de que eso ya pasó y que ya no es en el futuro, ¿verdad? Recuérdense que todos tienen parte de fundamento, ¿verdad? Pero estamos tratando de usar el balance, como siempre lo hemos tratado de hacer en nuestra iglesia, hermanos. Y esta revelación la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Aquí no es como las declaraciones que hacen ahorita algunos siervos de que yo declaro que me voy a tener un helicóptero y yo declaro que me voy a hacer rico y voy a declarar que voy a usar un Rolls Royce en lugar de un Toyotita usado. Y no. Aquí cuando la palabra usa la palabra declaración, siempre tiene que ver con una proclamación del Evangelio de Dios, del mensaje de Cristo para su iglesia. Así que esta es la revelación, el apocalipsis de Jesucristo, la revelación que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Ahora, revelación está en singular, hermano. No son revelaciones, es una sola revelación. Enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Así que fue un ángel el que Dios envió para que pudiera explicarle, para que pudiera llevar a Juan a esta visión. Y Juan le hizo preguntas a ese ángel, etcétera, etcétera. Así que nos está explicando cómo recibió, qué es lo que Dios envió a Juan, cómo llegó hasta él a través de su ángel, el ángel del Señor. Versículo 2. Que ha dado testimonio, Juan ha dado testimonio, o sea, este siervo, dice a su siervo Juan. Acuérdate que Juan siempre acostumbraban a no decir a mí, sino al discípulo que más amaba a Jesús, al discípulo amado, y en este caso habla de Juan como en tercera persona, a su siervo Juan, ¿verdad? Que ha dado testimonio de la palabra. Juan ha dado testimonio de la palabra de Dios. Toda su vida ha dado testimonio. Y del testimonio de Jesucristo, y de todas las cosas que ha visto. Juan, como lo dice la primera carta de Juan, dice de las cosas que hemos visto, que son ciertísimas, que nosotros hemos tocado y palpado con nuestras manos. Yo me recargaba en el pecho de Jesús. Estoy testificando cosas que he visto, que he vivido. Y dice el versículo 3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Recuérdate que la palabra profecía es una palabra dicha de parte de Dios. No necesariamente siempre es para tiempos futuros, pero en este caso se aplica de las dos maneras. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Acuérdate que para los judíos oír es obedecer. No nada más es parar la oreja, sino parar la oreja con el propósito de obedecer y de aplicar todo lo que se te va a decir. Así que bienaventurado, dichoso, el que lee y obedece, diríamos, las palabras de esta profecía y guardan, y aquí la palabra guardar es obedecer, las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Cualquiera diría, híjole, pues no tan cerca, ¿verdad? Pasaron más de 2000 años, ¿verdad? Como les digo, tengamos cuidado de no alegorizar demasiado la escritura, sino de tomar lo mejor de cada uno de nosotros. Para ellos, Juan estaba escribiendo esto para cristianos actuales perseguidos y que estaban siendo llevados a un punto donde podían desanimarse y decir, híjole, está ganando el mal. Y no, Juan les dice, no, fíjense que no, el que lleva ganada la guerra y el vencedor del principio a fin se llama Jesucristo, el Cordero de Dios. Y empieza a saludar, y la dedicatoria de esta carta dice, Juan le está escribiendo el Apocalipsis a las 7 iglesias que están en Asia.
Está hablando de iglesias reales, congregaciones, ciudades específicas que están en la región de Asia. Esto fue escrito porque ahí en esa región es donde más persecución y más difícil era ser cristiano en esa época. Gracia y paz a vosotros. Acuérdense que este saludo es el saludo judío-romano de esa época. Los de ascendencia judía decían shalom y los de ascendencia romana decían charis o gracia. Gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir futuro, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. ¡Wow! Aquí es donde empieza la gente a alegorizar, decir, miren, los espíritus son este y este. Espérate. Aquí no está dando los nombres de de un espíritu. Podemos tomar algunas palabras de la palabra, donde se habla que los 7 espíritus de Dios, por ejemplo, ¿verdad? Y ahí sí podemos decir, bueno, aquí hay otra referencia de los 7 espíritus que están delante de su trono, ¿verdad? Ok. Y de Jesucristo, el testigo fiel. Aquí la palabra testigo, hermanos, viene de la palabra amarturos, que es de donde salió la palabra mártir. O sea, una persona que ha sufrido por dar testimonio de algo. Nuestro Señor Jesucristo fue nuestro testigo fiel. ¿Por qué? Porque Él sufrió por dar testimonio de la verdad y fue fiel hasta la muerte, y Dios le dio el nombre más alto que eso, para que todos doblemos nuestra rodilla y confesemos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor, el Curios, el Señor de señores y el Rey de reyes. Así que el testimonio de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, como vimos ayer en la predicación, las primicias de los que durmieron, ¿verdad? El primero en resucitar, el primogénito de los muertos. Y para describirlo mejor, el soberano de los reyes de la tierra. ¡Wow! ¡Qué títulos más maravillosos! ¡Qué títulos más maravillosos! Me encanta este título. Testigo fiel, primogénito de los muertos, ¿verdad? El primero resucitado y soberano de los reyes de la tierra. Y para nosotros que lo hemos puesto en música muchas veces, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Este libro está dedicado para la gloria y la revelación del Señor Jesucristo. Y Dios le dio este libro al apóstol Juan. Así que a Él sea toda la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Así que esta es la revelación de Cristo. Por eso dan tantas ganas a los recién convertidos de leer el Apocalipsis, porque el Espíritu Santo te lleva a buscar la revelación de Cristo. ¿Quién es Cristo? ¿Cómo es Cristo ahora? Apocalipsis 1:7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron. ¡Wow! Está hablando de esas heridas de nuestro Señor, por lo cual lo reconoceremos. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Hermano, se entiende que en su venida, ¡wow! Los que no recibieron a Cristo lo van a lamentar totalmente, hermano. Lo van a lamentar, pero los redimidos estaremos felices viendo la venida de Cristo, y los que estemos ya con el Señor vendremos con Él, hermano, y los que hayan sobrevivido, están aquí, nos juntaremos en el aire con el Señor y así estaremos siempre con el Señor. La Biblia dice que todo ojo le verá, y también los que le traspasaron. No solamente los que les traspasaron ahí en el Gólgota, ¿verdad? Sino los que durante la historia han estado traspasando al Señor Jesucristo, negándose, burlándose de Él, haciendo mofa de Jesucristo y de su mensaje. Y después se oye una voz que dice en el versículo 8, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor.
el que es, el que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Este versículo es maravilloso, hermanos, porque este versículo nos habla de la divinidad del Hijo de Dios. Cuando un unitarista o cuando un testigo de Jehová te quiera decir que Jesucristo no es Dios, dile que con su propia Biblia podemos demostrarle que Jehová es Jesucristo y Jesucristo es Jehová. Y que son un solo Dios manifestado en tres personas, ¿verdad? Y dices, ¿pero cómo? Bueno, vamos a Apocalipsis, le dices, y quiero primero llevarte a Isaías. ¿Quién es el principio y el fin? ¿Quién es el alfa y el omega? Y dice la Biblia que es Jehová de los ejércitos. Bueno, pues fíjate que el Todopoderoso, aquí en este capítulo, no es otro más que Jesucristo el Señor. Él es el que era, el que es y el que ha de venir. Y es el Todopoderoso porque Él dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, están pasando por una persecución grande, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. El contexto del versículo 8 es Jesucristo. He aquí que viene con las nubes, todo ojo le verá a los que le traspasaron. Yo soy el alfa y el omega, dice el Señor. ¿Cuál Señor? Pues el Señor Jesucristo, aquel que es el Rey de reyes y Señor de señores, y que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, al cual le damos toda la gloria por todos los siglos, no es otro más que Cristo Jesús. Así que, si Jesucristo es el Todopoderoso, Jesucristo es Dios, y si Él es el principio y el fin del Antiguo Testamento, pues Él es el Jehová del Antiguo Testamento que había de encarnarse en la persona de Jesús. Versículo 9. Por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Cristo estoy yo exiliado en la isla de Patmos. Como les dije al principio, la leyenda narra que Juan no pudo ser muerto en el caldero y por eso lo exiliaron a la isla de Patmos, porque ¿qué les costaba matarlo? De hecho ya lo habían matado, pero no se murió. Así que esa que parece leyenda más bien se conoce como que fue el gran ocultamiento de Roma para que no se supiera nunca esta historia y se diera como una leyenda urbana. Pero lo más probable es que sí sucedió. Versículo 10. Yo, dice Juan, estaba en el Espíritu en el día del Señor. Acuérdate que los cristianos tomaban el primer día de la semana para estar en una comunión maravillosa y le llamaban el día del Señor, el día de Jesucristo, porque es el día que Él resucitó, el primer día de la semana. Entonces yo estaba en el Espíritu el primer día de la semana, en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía, otra vez, por si hubiera alguna duda del versículo 8, aquí está la referencia. Por eso es importante aproximarnos a la Biblia en un estilo literal. Aunque, repito, dentro de la literalidad, la Biblia puede tener diferentes lenguajes, diferentes formas de lenguaje, como la poesía, como la profecía, como la metáfora, como la parábola, etc. Aquí dice, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, el presente, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. El Señor no pudo haber sido más específico. Este mensaje era dedicado de una manera muy específica a estas iglesias y cuando lleguemos ahí nos vamos a dar cuenta que también se aplica a las iglesias en general. Lo vamos a ver despacito. Y me volteé para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro. ¡Wow! Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre. Acuérdate que el título Hijo del Hombre se refiere a la visión que Daniel tuvo de Dios en una forma humana, Dios hecho hombre. Entonces, cuando Cristo asumió ese título, el Hijo del Hombre, se lo asumió a él, estaba dándose lugar a esa divinidad. Por eso les molestaba tanto a los judíos que Jesús dijera
que él era el Hijo del Hombre, porque bien sabían ellos a quién se refería, al título que Dios le había mostrado a Daniel. Entonces dice aquí, uno semejante al Hijo del Hombre, no igual, pero semejante. Obviamente Juan conocía quién era el Hijo del Hombre. Pero ¿cómo estaba vestido? Estaba vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Símbolos maravillosos de la ¿cómo se llama? De la armadura del cristiano, ¿te acuerdas? Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos llama de fuego. Perdón, me perdí. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve pura, hermanos. Sus ojos como llama de fuego. Y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno. Y su voz como el estruendo de unas cataratas, hermano, de muchas aguas. Me platica mi hijo Johnny, que ya tuvo oportunidad de ir al Niágara, a las cataratas del Niágara, que es un sonido tan impactante que cuando se acerca el barco a muchos metros todavía de las cataratas, no puede acercarse mucho, es peligroso, ya nadie puede hablar porque el ruido es ensordecedor. Así que imagínate lo que él estaba viendo y lo que Dios le estaba mostrando, revelando a un hombre como tú y como yo, ¿verdad? Y dice que estaba en el Espíritu, gracias a Dios, si no se hubiera muerto. Estaba en el Espíritu. Y oye estas palabras, voltea y ve al Hijo del Hombre vestido de una ropa, ceñido con el pecho con un cinto de oro, y con esta esplendidez, con esta refulgencia, con esta gloria, y tenía en su diestra, para colmo, 7 estrellas. Yo no me imagino cómo eran esas estrellas. Nosotros las dibujamos como hexágonos, como pentágonos, ¿verdad? Pero pues no, ¿verdad? 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. Hermanos, ¿cuál es el símbolo bíblico de la espada aguda de 2 filos? No era una espada literal, ¿verdad? No era una espada física. Sabemos que la Biblia le llama a la palabra de Dios, ¿cómo se llama? La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, de su boca salía una espada aguda de 2 filos. No es otra más que el símbolo es la palabra de Dios. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en toda su fuerza. Imagínate esa visión, esa descripción. Es obvio lo que sucedió después. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Pero así como pajarito. ¡Paz! Un muerto no cae despacito, ¿verdad? Un muerto no va cayendo así despacito, despacito. No. Da el soponcio, ¿no? Paz. Ataque cardíaco, lo has visto en los videos que ahora hay, cuando nos hablan de la futilidad de la vida, que en un momento podemos perder la vida, y cuántas gentes en diferentes lugares de diferentes estratos sociales, conocidos y desconocidos, han caído así, paz. Sean deportistas con un supercuerpo y de repente dice el Señor, pues no me importa todo el ejercicio que has hecho, llegó tu día y palo. O sea, una persona que nunca hizo ejercicio, ¿verdad? Y en un momento dado también, ¿sabe? Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Pero dice lo lindo, Él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas. Porque Él se llenó de un pánico impresionante, de la temible hermosura de Jesús, del Cordero de Dios. Por eso me encanta ese canto que describe esta temible hermosura, porque suena hermoso y a la vez suena, híjole, terrorífico. Ver esta visión, poderla describir, cuando le vi, o sea, lo observó, vio todo eso, no, se desmayó. Y lo que le dice el Señor es, no temas, yo soy el primero y el último. Y para que no quede duda, el que vivo y estuve muerto. Dios no puede morir. El único que puede morir es Jesucristo hombre, ¿verdad? Dios hecho hombre. Entonces, este primero y último, este todopoderoso, este alfa y omega,
no es otro más que Dios, Hijo, el Hijo de Dios, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo, me levanté de la tumba, ¿verdad? Al tercer día, por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Por qué? Porque se levantó de la tumba. ¿Cuántos dicen aleluya, gloria a Dios? Amén. El Señor se levantó de la tumba. Y termina esta introducción. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Escribe las cosas que has visto. Ya dijimos, el pasado, las cosas que son el presente y las cosas que han de ser después de estas, un futuro. Así que es maravilloso este libro porque se aplica a todos nosotros en todas las épocas y en todos los momentos, y yo sé que vamos a encontrar un gran consuelo de interpretar este libro de una manera, como les dije, balanceada y total, en el nombre del Señor. Ahora, como el método alegórico no se acepta en la palabra de Dios, entrar alegorizando, mira cómo la Biblia se interpreta a sí misma. Y el mismo Cristo le dice la interpretación para que nadie empiece a alegorizar si las estrellas, que son los candeleros. Dice, el misterio de las 7 estrellas. Ojo, una cosa es que algo sea un misterio y otra cosa que sea un enigma. Misterio es algo que está escondido pero que puede ser revelado. Un enigma es algo que no se puede descifrar. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, en mi mano derecha, y de los 7 candeleros de oro, le explica claramente. Mira, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. ¿Cómo? ¿Cada iglesia tiene un ángel? Bueno, acuérdate que ángel significa mensajero. Y yo creo que se refiere al líder, al que llamaríamos el pastor, el responsable de cada una de esas iglesias. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, porque cuando veamos la próxima semana, empecemos a entrar en el mensaje específico de cada iglesia, Dios le escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Obviamente no se refiere a un ángel del cielo, porque ¿qué le va a escribir? Le está escribiendo al responsable, al enviado, al mensajero de la iglesia. Las estrellas son las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Repito, las estrellas son los ángeles, los responsables, los pastores de esas iglesias, y los 7 candeleros son precisamente esas 7 iglesias. Así que no hay lugar a otras interpretaciones. El mismo texto ha dado la interpretación correcta. Aquí podríamos alegorizar acerca de los cabellos blancos de Jesús, sus ojos como llama de fuego, pero sabemos que todo esto tiene su simbolismo. La llama de fuego, los ojos que siempre, la mirada, Dios siempre nos está viendo. Habla de pureza, habla de limpieza, de rectitud. La Biblia dice que el Señor es puro, es justo en su juicio, que es refinado, refulgente como en un horno, su voz como estruendo de muchas aguas. Habla de la autoridad de Jesús, etcétera, etcétera. Y para nosotros está revelado que el Hijo de Dios es el sol de justicia que se levanta para cada uno de nosotros. Así que, hermanos, con esto vamos a terminar esta primera introducción, esta aproximación que estamos haciendo al libro de Apocalipsis, que por supuesto pues no lo podemos exprimir a detalle porque pues tardaríamos un año, ¿verdad?, en terminar el Apocalipsis y no queremos que nos pase esto. Pero espero que haya sido de edificación para ti y que te anime, ¿verdad?, de que este libro es para nosotros, fue para ellos, también es para nosotros y será para los futuros cristianos si es que nosotros no somos la última generación todavía. Así que, hermanos, animémonos y sirvamos al Señor como siervos de Dios y como Juan, que aún en su vejez fue usado por el Señor. No hay para Dios plan de retiro. Los cristianos no nos jubilamos del cristianismo, hermano, jamás. Hasta el último día de nuestra vida somos sus siervos y podemos ser usados como fue usado el apóstol Juan. Qué impresionante revelación.
Quédate con esto, es la revelación de Jesucristo, el Señor. Así que si tenemos hambre de conocer más de Cristo, pues Apocalipsis es el libro para conocer sus justos juicios y su santidad. Amén. Vamos a orar para despedirnos. Te voy a pedir, no sé si alguien quiera orar por nosotros. Fernando Ibarra, llévanos en oración, por favor. Despídenos, por favor, Fernandito. Amén. Padre nuestro, damos las gracias, Señor, por este momento, por esta clase, Señor, el cual nos lleva, Señor, a aprender de esta gran revelación que le dio a su siervo Juan, Señor. Le pedimos, Señor, que nos dé el entendimiento, Señor, ese discernimiento, Señor, de su palabra, Señor, y aprender cada vez más de ella, Padre, ya que esta palabra, como lo acaba de explicar el pastor, fue para esos cristianos de ese tiempo y para los cristianos de hoy en día, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, le damos las gracias, Señor, y que nos ponga en nuestros corazones, Señor, ese querer de empaparnos de su palabra, de alimentarnos de ella, Señor. Gracias, Padre. Amén. Amén, mis queridos hermanos. Que Dios me los bendiga. Buenas noches. Que descansen. Descansen. Bendiciones a todos, buenas noches. Bendiciones. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Abrazos. Buenas noches, Bendiciones. familia Lupercio. Buenas noches, hermanos. Buenas noches, Braulito. Dios te bendiga. Primi, bendiciones. Bendiciones, pastor.